¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, un programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto@enlabúsquedaradio.com. También puedes seguirnos en Twitter @enlabúsqueda1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com/enlabúsqueda. Pues pasó en que era más o menos sobre las 10 de la noche, es una zona muy transitada, y nos avisaron por emisora de que había habido un accidente. Automáticamente nosotros fuimos, hicimos la asistencia allí, lleguemos, vimos que el coche estaba muy mal, estaba todo destrozado, y por culpa del impacto la persona, la chica, ahora que era, había saltado la New Jersey y se había puesto dirección Lérida. O sea, el coche iba hacia dirección Barcelona, el impacto del coche se lo había puesto encima de la New Jersey y la chica había saltado a la zona Lérida. Yo la estaba viendo desde mi punto, que era cortar ese carril. Entonces, nuestra asistencia, mientras que los mozos de escuadra no nos llamaran, no nos acercáramos, porque era impactante. Llegó el momento de que se estaba esperando al forense, y el forense, pues, se ve que estaría ocupado, que no llegaba. Claro, teníamos que abrir esa carretera, ese tramo. Entonces, lo que hicimos, nos avisaron, y nos fuimos y cogimos la chica, ese contacto frío de esa persona, y ya sentí un escalofrío. Entonces, lo que hicimos fue retirarla de donde estaba y llevemos al arcén. Entonces, la dejemos allí. En aquel momento empezaba a caer una lluvia, empezaba a caer agua. Se abrieron los dos carriles, dirección Barcelona, dirección Lérida, pero claro, no nos podíamos ir hasta que viniera el forense, porque tenemos que retirar aquel espacio que lo teníamos reservado dentro de una carretera. Entonces empezó a llover más fuerte. Claro, los mozos se fueron. Pues yo lo que hice fue meterme dentro de mi vehículo. Y no sé lo que pasó, no sé si fueron minutos, segundos, no sé lo que pasó. Yo empecé a ver en aquel momento una especie como la calor que se levanta del asfalto, que me quedé extrañado porque era imposible de noche, y lloviendo, aquella neblina que salía de ese cuerpo. Me pareció imposible. Pero no le tenía miedo. No tenía miedo. Yo estaba viéndolo, me quedé embelesado, por eso digo, no sé lo que tiempo. Cuando me di cuenta, un inspector del Ministerio de Obras Públicas me vino a picar en la ventana, ahí sí adiós. Yo bajé mi ventana y dije adiós, pero en ese momento me di cuenta de que los cristales estaban empañados, pero por la parte de adentro. Se puede decir que era el vaho, pero yo estaba frío. Estaba frío. Entonces noté una corriente eléctrica, un escalofrío. Aquella neblina me se había venido hacia mí. Yo la estaba observando, pero estaba, no sé, ni te puedo decir ni tener miedo ni no tener miedo, sino venía hacia mí. Es como si, yo digo, es como aquello se levanta del asfalto, la calor que se levanta del asfalto, de un cuerpo, pero puede ser caliente, pero no era posible, porque nosotros con esa experiencia sabíamos que un cuerpo a la hora y media ya estaba frío, el suelo estaba frío, o sea, no podía levantar a la calor. Aquella calor que sube hacia arriba, aquello que ves que en el horizonte es una especie de calor que sube hacia arriba. Sí, sí. Pero solo de ese punto, de ese cuerpo. Y se encontraba que no sabía cómo moverse de allí, estaba quieto. Entonces, llegó un momento que se empezó, yo lo veía como esa calor se acercaba hacia mí, se acercaba a mí. Yo notaba que me observaban, pero no miraba a quién, no sabía quién, pero notaba que me observaban, nada, ni cara, ni nada, o sea, nada, es la calor esa. Ese fue, se puede decir, el momento en que ya no aguanté más. Ese como si fuera
como si es como decirle, es como intentar pasar un humo a través de una tela. Cuesta, pero sales por el otro sitio. Entonces notas es cuando notas algo. Pues yo, al notar aquello, yo no sé, yo no me dio miedo, pero lo que me hizo fue bajar mucha mi, no sé cómo llamarlo, tampoco es depresión, es bajón, porque diciendo de que ya era varias veces la que me pasaba eso en carretera. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. Nos vamos ahora concretamente a Molins de Rei, en Barcelona. Allí, Ramón Gaya, padre de familia, contador, tenía hace algunos años una experiencia aterradora con el juego de la Ouija. Vamos a escuchar su testimonio. Mira, verás, yo tenía siempre la convicción con las experiencias que tenía con mis anteriores compañeros, de que las personas movían la Ouija expresamente. Entonces yo quise hacer una experiencia mía particular, sin que hubiese intermediarios, y intenté hacerlo yo solo. Efectivamente, a los pocos días de intentarlo, hice contacto con varios espíritus. Al principio no había ningún problema, pero luego contacté con un espíritu que me amenazó de muerte, me amenazó a mí, a mi familia, y bueno, yo pensaba pues que tal vez sería un espíritu burlón, que no habría ningún problema ni ninguna consecuencia posterior, pero continuamente, cada vez que intentaba conectarme, ya lo tenía, se me presentaba este espíritu y me comentaba siempre lo mismo. Al final, pues con ayuda de familiares y amigos, pues corté la conexión, pero tuve una muy mala experiencia. Todo esto lo hacía siempre de madrugada, cuando mi familia dormía, con mis hijos cerca, y bueno, como a amenazarme de esta forma y los hechos que me pasaron posteriormente, pues cogí pues pánico a hacer la Ouija. ¿Fue realmente un contacto con un ser del más allá lo que tuvo nuestro testigo? ¿Fue obsesión lo que provocó esa situación? ¿Fue el dedo que nos comenta los científicos, que palpita y tiene pulsaciones, el que movía realmente la Ouija? ¿Quieres estudiar este caso y otros similares conmigo? ¿Sí? ¿Me ayudas? Vamos a ello. Parece un sitio bucólico, un lugar rebosante de paz y tranquilidad, pero este monasterio del siglo XVII, situado en un alto cerro de Carmona, camino de El Viso del Alcor, en Sevilla,
esconde un terrible drama, un secreto espeluznante que a lo largo de varios siglos, hasta hoy mismo, espanta a lugareños y transeúntes. Aquí en Carmona y en este monasterio abandonado, hace más de 3 siglos ocurrió un hecho insólito. Se produjeron una serie de asesinatos que conmocionaron a este pueblo sevillano. Desde entonces no han parado de ocurrir fenómenos paranormales. De hecho le llaman el monasterio maldito. ¿Te ha visto algo? Yo vi un poco, yo he visto algo, pero yo no sé qué es. Te lo juro, no, ahí. Te juro, ahí, bajando, ahí. Bajando un escalón, me quedo blanco, vamos, que lo acabo de ver. Que te lo juro que lo acabo de ver, Yo que lo acabo de ver. Vaya, hombre. Yo creo que era yo. Yo lo he inventado, cojones, que lo acabo de ver. Pero, pues, ¿dónde lo has visto? ¿Dónde lo has visto? Ahí, bajando ese escalón de perfil mirando con nosotros. Se escuchó la voz de una niña que nos decía te veo. Sacamos una parafonía en la que hemos llegado todo el grupo a la conclusión de que claramente se escucha decir te veo. Bueno, pues estamos aquí dentro ya del monasterio, la verdad sea dicha, da un poco de respeto, sabiendo la historia ocurrida aquí. En 1680 el fraile se encontró con una desagradable sorpresa. Sus compañeros estaban colgados abajo en el sótano, en la cocina. Vio danzar unos seres como duendes y estaban comiéndose los cuerpos de sus compañeros. Él intentó salir corriendo, pero no pudo, algo lo detenía. Entonces la voz de aquel ser que él escuchó le dijo que él era el único que iba a quedar vivo, para que diera fe de lo que aquí había ocurrido y para también decirle de que el diablo había llegado a la tierra. Y ahora vamos a hablar de un caso que, bueno, siempre que vamos a hablar de un tema tenemos que hacer una especie de titular para ver de qué va a ir el tema del que se va a tratar. Y ahora estoy un poco con la duda, porque claro, uno ve por ahí por internet y lee que si monasterio de Carmona, monasterio maldito, monasterio del diablo, del demonio, tantos nombres para un mismo lugar, y yo creo que aquí en la búsqueda, bueno, no creo, afirmo que aquí en la búsqueda cuando hablamos de algo intentamos hablar con la fuente, tanto sea un testimonio, tanto sea un investigador o tanto sea un lugar. Claro, como con el lugar es difícil hablar, a no ser que se capte algún tipo de parafonía, pues en este caso vamos a ir precisamente, si el monasterio está en Carmona, pues nos vamos a ir a Carmona. Y como no, la fuente, Ángel Rivero, que vive en Carmona y que fue, digamos, el investigador que sacó el caso. Y también hablaremos con Francisco del Toro, que junto a Ángel Rivero y luego también junto al equipo del programa de radio La Esfera, pues ha investigado el caso. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué traigo a colación esto, Yolanda? Estás ahí, ¿no? Tú sí que estás, ¿no? ¿Estás? Sí, yo sí que estoy, José Antonio. Ya tenemos algo en claro, voy a apuntármelo ya. Yolanda está. Estoy presente. Presente. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo sobre todo lo que quiero es saber la historia del caso y un poco el desarrollo que está pasando hasta ahora, porque ya suele pasar lo que está pasando últimamente, que se saca un caso inicial, se investiga, posteriormente se difunde y luego ya de ahí se nos escapa totalmente de las manos y el caso inicial se convierte, no sé en qué se convierte. Ángel Rivero, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa, José Antonio? Buenas, Yolanda. Buenas. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí esperando vuestra llamada, la verdad. Y bueno, yo creo, no sé, me he enrollado mucho con la presentación, pero es para que siempre la gente... Estás igual, José Antonio. Que me enrollo, ¿verdad? Más que una sí, persiana, sí. Más que la pata de un romano. Ángel, yo quería aclarar esto, no sé si he aclarado o confundido mal a la gente, porque en la historia en sí que tú conoces, quién mejor que tú, que es de Carmona, conoces el caso, lo investigas, luego como he dicho, se une a ti Francisco del Toro y el equipo de La Esfera, y luego ha ido muchísima gente, yo he tenido la oportunidad de ir allí junto a vosotros. Digamos, es un caso inicial y ahora se está diciendo de todo. El caso inicial que tú conoces del monasterio de Carmona, ¿cuál es?
Bueno, pues para empezar, esto no es ningún monasterio del diablo, ni monasterio maldito, ni nada de esto. Se conoce aquí en el pueblo como el convento de los frailes y punto. Ya no tiene ningún apelativo más y mucho menos dramático como se le ha querido dar desde hace un montón de años. Claro, es que Ángel, perdona que te interrumpa, es que es eso, se dice que si monasterio, que se dice allí, que se nombra, que se conoce como, yo creo que si un día, y esto no es por dar ideas a Hacienda, que claro, se le achacan tantos lugares al diablo, que un día Hacienda va a tener que ir al infierno, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuándo vas a pagar tu contribución? Porque claro, que si el castillo del diablo, que si el castillo del diablo, todo es del diablo, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Cómo se conoce allí? Me comentabas como el... Aquí es el convento de los frailes, como se conoce aquí en Carmona. Ah, porque en realidad es un convento y era de frailes. Efectivamente, o sea que aquí no se le dan más apelativos que eso lo dejamos para la gente que tiene intenciones de vender miedos, por así decirlo. Yo ese tipo de gente los llamo investigadores con B. Hay otra gente que le da que ha sacado la nueva palabra de magufo y demás. Sí, y bueno, magufo. Bueno, la palabra magufo ya también más antigua que... Sí, bueno, pero últimamente se está haciendo muy famosa. Se está haciendo muy famosa porque, cualquiera que investigue y no escriba un libro es un magufo. Yo llevo ya aquí 9 años en este mundillo y me niego a escribir un libro y Paco del Toro te puede decir que nos está oyendo, que dejé voluntariamente el programa de radio en el que estábamos y es que realmente solo participo en programas de amigos, porque los desconocidos, la gente que no me cae muy bien, la verdad es que no participo. Pero bueno, también precisamente por eso, ¿no? Porque tú duele mucho que tú investigas un caso, luego pasa lo que pasa, se escucha lo que se escucha y uno, pues, como suele suceder en el mundillo el misterio, que uno, pues, si no recurre a la gente que realmente tiene fe en ellos y se apoya, pues termina realmente quemado. Vamos a presentar a la otra persona que también está en otro punto no sé ahora mismo si está en Sevilla o en Cádiz, porque este hombre se mueve mucho, pero luego ya sí que me tienes que contar el caso en sí, luego ya veremos el desarrollo hiperbólico que se está llevando. Muy buenas, Francisco del Toro. Muy buenas, José Antonio, en Sevilla. ¿En Sevilla? Sevilla, al lado de tu estadio preferido, el Sánchez Pizjuán, ¿no? Sí, claro, sí, vale. Seguramente, es que es un poco bético y por eso siempre se lo digo. Pues ahora te comento, Paco y Ángel, dinos así resumidamente, si se puede, y si no te extiendes lo que tengas que extenderte, un poco el caso en sí y el por qué. Lo traemos aquí a un programa magazine, pero un programa de misterio, ¿no? En la búsqueda. De acuerdo, pues si quiere empiezo desde cuando era un jovencito, ahora voy camino de los 50, pero cuando era un jovencito de vez en cuando faltaba clase, me iba aquí a este convento pues a pasar el rato, ¿no? Y con el grupo de amigos y demás entrábamos en el sótano y allí había unos ganchos y siempre se había rumoreado que en los ganchos esos se habían colgado frailes. La cosa es que, bueno, eso era simplemente una leyenda, pero con el paso de los años hubo en Carmona voy a empezar de verdad como empezó todo. En Carmona hubo una muerte y yo tuve interés en saber un poco más de esa muerte y fui a un mando policial, amigo mío, para intentar sacar un poco de información. Supongo que porque por el secreto de sumario y demás, este amigo me toreó un poco y para quitarme de encima me dice, lo que es curioso es la historia del convento de los frailes, que de por qué se abandonó aquello y demás. Y entonces a raíz de ese comentario fue cuando realmente yo me puse a investigar. Esto ocurrió en 2004 o cosas así, a principios o a mediados de 2004, pues ya ha llovido desde entonces y como digo, me puse a investigar y conseguir hallar la fuente de esos rumores que se estaban hablando. ¿Y qué se habla? O sea, ¿qué rumores se comienzan para que veamos el inicio de esos rumores y ahora en qué se han convertido? ¿De qué se hablaba en aquel momento? ¿Qué pasaba allí o qué había sucedido? Bien, como te he dicho, cuando yo era un chavalillo, lo único que se decía es que en el sótano habían muerto los frailes enganchados en los colgados de los ganchos esos. Pero luego encontré un escrito donde teóricamente se fechaba una historia no recuerdo ahora mismo en qué siglo exactamente,
Pero en el 18, Ángel. En el 18, muchas gracias, Paco. Se centraba en el 18 y hablaba de que el demonio había matado allí a los frailes y había dejado a un superviviente para que lo contara en el pueblo. Bueno, luego este superviviente, después de informar a las autoridades, pues en primer lugar no lo creyeron, pero luego las autoridades sí vinieron al convento y pudieron comprobar por sí mismos que lo que había dicho el fraile era cierto, que allí estaba el demonio, y de hecho pues estuvieron luchando con él, por así decirlo, hasta que lo vencieron y lo expulsaron de allí. Esto gracias a Paco del Toro y a muchos sitios donde hemos tocado, muchos historiadores que hemos preguntado y demás, hemos llegado a saber que era falso, totalmente falso. Sin embargo, a pesar de que este dato se descubrió relativamente pronto al inicio de la investigación, se ha obviado por completo. Bueno, perdón, cuando digo que se ha conocido no quiere decir que lo conociésemos y nos callásemos. No. Es que se ha publicado en televisión. De hecho, yo tengo guardado uno de vuestros vídeos en el Maggi, si no me equivoco, donde Paco del Toro sale afirmando públicamente que eso es falso. Sí, precisamente yo en varias intervenciones en años luz que realizaba, Paco me contó la historia, tú también entraste, y luego cuando se descubrió, que eso es una investigación, cuando se descubrió el documento, y ahora que Paco comente el hecho de por qué se descubrió y descubristeis que era falso, pues se dijo. O sea, se dijo y se recordó toda la historia y se volvió a decir. Pero bueno, a raíz de eso, a partir de eso, incluso con eso, la gente ha seguido diciendo lo del monasterio del diablo, porque fue un artículo muy bonito que salió en una de estas revistas especializadas. Y claro, pero decir que allí no ha ocurrido nada, pero sí ocurren fenómenos, no vende. Sin embargo, darle tanta grandilocuencia a un escrito y demás, pues vende más que lo otro, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdóname 10 segunditos. Bueno, dime. Es lo que estábamos hablando, el comentario que he hecho al principio. Por una magufada que han hecho por ahí, publicándose en libros y demás, parece que pagamos justo por pecadores, y a cualquiera que se le diga de que, por ejemplo, yo estoy desde el 2004 con esto, ya voy para 8 años, creo, que no me digan que 8 años con una investigación no es una investigación, pero bueno. Es una buena investigación. O todavía hay gente que lo duda. Pero bueno, ¿vale? El hecho de que lo duden, yo creo que aquí Ángel Rivero, Francisco del Toro, y como no, en la búsqueda que hace de Puente, yo creo que si alguien duda, que mejor que lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Recurrir a la fuente. Yo creo que tú jamás te has negado a comentar el hecho. Paco tampoco se ha negado jamás a comentar el hecho y a explicarlo. Pero bueno, o sea, hay que recurrir siempre a la fuente, y si vosotros estáis diciéndolo, pues no se puede negar lo que estáis diciendo sin ni siquiera hablar con vosotros, en este caso, porque ahora realmente pues aquello ha tomado una dimensión tremenda, ¿no? Sí, de hecho yo hace ya un tiempecito que no voy, precisamente debido a esos grupos que van allí pintando en las paredes. El sótano, por ejemplo, la única entrada que tenía, se han puesto a picar en las paredes y han abierto una segunda entrada oculta que tenía, que por cierto, las excavaciones arqueológicas ilegales son ilegales, por así, o sea, valga la redundancia, ¿no? O sea, que puede conllevar multas, eso, pero sin embargo a nadie le ha importado y ha ido allí gente con pico y pala excavando. Porque aquello Ángel, ¿sí? ¿De quién es propiedad actualmente? Sí, bueno, mira, yo te cuento que aquello era un convento, y por motivos seguramente económicos, porque yo tengo dos versiones, uno es el motivo económico y otro una especie de venganza de un alto cargo, pero de esta vez de los frailes. La cosa es que se vende a gente adinerada. Primero me dijeron los familiares de algunos frailes que yo he hablado que se lo vendieron a gente adinerada de Madrid. Pero después se han hecho distintas ventas un poco así camufladas, intentando despistar quién es el propietario, aunque desde luego nosotros, o yo en este caso, fui a registrar propiedad y sacar una copia simple de la propiedad de aquello. Actualmente de una familia de Sevilla, un matrimonio, y
No recuerdo si es un hermano soltero o una hermana soltera. Y bueno, y no tienen pensamiento, es propiedad, pero no, por lo que veo no tienen pensamiento de hacer nada allí. Se puede obrar, se puede aquello, porque aquello se podría hablar, no sé, con patrimonio, con el ayuntamiento, con la diputación y arreglarlo, ¿no? Porque sobre todo lo que ahora, si ya estaba mal, por ejemplo, yo cuando fui hace unos años, por lo que me comentáis, ahora ya está aquello súper peor. Sí, aquello está se puede decir que está peligroso, con un peligro real de hundimiento. De hecho, zonas del techo, yo no sé si tú recordarás cuando viniste que solo habría un gran agujero en el techo, pues ahora creo que hay 2 o 3, o sea, aquello ya está realmente peligroso. Entonces, te voy a decir la teoría que a mí me dijeron, y repito, estas teorías me lo han dicho familiares de los frailes que vivían allí, ¿vale? O sea, que no me la estoy inventando, tampoco me la ha dicho ningún historiador. Pero los historiadores me han dicho otra cosa. Pero respecto a esta información que voy a dar es lo siguiente. Aquello es propiedad de la Iglesia. Y para que la Iglesia no lo pierda, tenía que venderlo, porque si se tiraba varios años sin aquello en desuso, siendo propiedad de la Iglesia, podía pasar a manos del ayuntamiento. Yo esto no sé si es verdad, digo que es la teoría la explicación que a mí me han dado, y es el hecho de por qué se ha privatizado aquello. O sea que si el ayuntamiento ve que durante unos años aquello no tiene uso, no tiene propiedad civil, digamos que lo pueden expropiar. Efectivamente, pero me habían dicho que solo si era propiedad de la Iglesia. Siendo propiedad de un particular, eso no ocurre. Que repito, que yo esta información la desconozco si es cierta o no. Solo me estoy haciendo eco de la información que me dijo, repito, un familiar directo de uno de los frailes. ¿Y los historiadores qué te comentan? Los historiadores pues me comentan que el convento no existe. ¿Que no existe? No existe. ¿Cómo que no existe? También te cuento, porque esto cualquier historiador seguro que sabe más que yo y te podrá decir los motivos y demás. Por lo visto, para tú poner un convento en Carmona, en cualquier sitio, necesita una especie, yo le digo bula, pero bueno, necesita una especie de autorización del resto de conventos del pueblo y demás, y autorización por ejemplo, del Obispado de Sevilla y eso. Y esa autorización no existe. Por lo tanto, oficialmente, religiosa, aunque el convento esté allí, que no hay uno, hay 2. No hay uno, hay 2. Eso también se olvida a la hora de venderlo del convento del diablo. Aunque el convento está allí, no existe autorización religiosa para la construcción de ese convento. Por lo tanto, se entiende que aquello es un edificio civil, no religioso. Pero allí había una orden religiosa. Sí, había una orden que me dijeron también. Repito, muchas de estas informaciones yo no puedo asegurar que sean ciertas. Yo estoy intentando buscar en más fuentes y no he conseguido. No he conseguido corroborarlo. Me dicen que los frailes que vinieron por primera vez a este sitio venían de lo que eran las ermitas de Córdoba. Eran 3 frailes que se mosquearon con el personal y tenían dinero, y se vinieron de las ermitas de Córdoba para hacer un eremitorio aquí en Carmona. Este convento famoso, el convento de los frailes, no existía. Ellos estuvieron en otro convento que está muy cerca de este primero, pero la gente lo desconoce, y a raíz de vivir en ese primer convento fueron construyendo este segundo conforme fueron pasando los años. Y bueno, que tenemos aquí a Paco un poquito olvidado. Paco, explícanos, para que la gente que esté escuchando se haga a la idea de por qué comentáis que ese documento que en un momento se saque, que bueno, quizás se le ha dado la fama de maldito a este monasterio, posteriormente, con algunos datos que podéis contrastar, se sabe perfectamente que es falso, ¿no? Pues sí, solamente hay que investigar. Recuerda que en un anterior programa estuvimos hablando precisamente de Ángel, y que dijiste que comentamos que la verdadera investigación, que investigar es también meterse en temas de archivo y preguntar al personal y demás. Sí, porque en este documento creo recordar que quizás incluso ni leyéndolo, sino fijándose en algo que me comentabas en aquel momento, tan fácil como quien firma el documento, ¿no? Claro, tú te pones a leer el documento
Y refrescamos un poco, como ha dicho Ángel, el documento data del siglo XVIII, del siglo XVII. No, sí, exactamente. Es un supuesto, ya el documento del siglo XVII reescrito en el XVIII y posteriormente reescrito en 1970 y algo, ¿no? Casi mediados o finales ya del siglo XX. Pues hay que fiarte en cosas que no casan. Por ejemplo, que dicen que los lugareños van al lugar armados, por así decirlo, de Biblias. Ya hay una cosa que te choca, ¿no? En aquella época el pueblo no tenía acceso a las Biblias, poco menos que un libro prohibido. Los hechos relatan que eran el año 1680. Ahí ya te quedas un poco diciendo, a ver, 1680 va el pueblo de a pie con Biblia, ya hay algo que no cuadra, ¿no? Lo curioso que el que firma es el arzobispo pone arzobispo de Jerez, y el nombre es Jerez con G Montello, ¿no? Hay otra cosa que dice, bueno, ¿qué pinta aquí el arzobispo de Jerez cuando los sucesos están ocurriendo en la archidiócesis de Sevilla? Pues me puse a buscar lo que era la archidiócesis de Jerez, y sin querer me encuentro con que la archidiócesis de Jerez se crea en 1980, que antes Jerez pertenecía a Sevilla. O sea que simplemente ya con la firma de ese documento ya se descubre que una de dos, o ahí hubo un viaje al pasado, o realmente ahí no hay nada verdadero. Claro, es que lo primero que piensa es en eso, en Jerez de la Frontera, y ya te das cuenta, aquí algo ya que no cuadra. Cuando viene hablando que 300 años antes firmaban los obispos de Jerez, pero no olvidemos que existe también Jerez de los Caballeros. También me puse a buscar, vamos a ver, los obispados de Jerez de los Caballeros tampoco existe, y había otro Jerez también que tampoco existía, claro, porque siempre digo, bueno, no puedo decir que no existe el de Jerez de la Frontera, a lo mejor existe otro y demás. Digo, bueno, y ahora ya para rizar el rizo, ya para estar más seguro, digo, bueno, voy a buscar la asistencia de este arzobispo, de este obispo, no lo mismo el arzobispo que el obispo, de este obispo, ese tal Jerez Montello. Pues me voy al Palacio Arzobispal y allí me remiten a la catedral, que está justo al lado, y a la biblioteca colombina. Allí hablo con la bibliotecaria y me da un tomo, unos libros correspondientes a esos años, ¿no? Esos años estaban incluidos en esos tomos. Es el Eula, creo que se llama, que es la historia de la Iglesia, de los que son las autoridades de la Iglesia desde el principio, o sea, viene desde Pedro como primer papa, y la actualidad pues estará hasta el actual Benedicto XVI, pero no solamente los papas, sino todo lo que son cardenales, obispos y arzobispos. O sea, las mayores jerarquías de la Iglesia. La mayor jerarquía de la Iglesia. Bueno, me puse a buscar por año, y por año no aparece nada. Y curioso, tiene un índice onomástico que puedes ir buscando también lo que es por nombres. Me puse a buscar por nombre, Jerez como aparece con G, Jerez con J, Jerez con X, todas las formas posibles, ¿no? Y ahí no aparece nada. Entonces ahí ya se disipan las dudas de que efectivamente el documento es falso. Es tan falso, José Antonio, que voy a decir una cosa a los dos, a Yolanda y a ti, porque Ángel ya lo sabe. Estuve hablando con otro investigador, uno de los que fueron posteriormente ya nosotros y demás, y le estuve comentando lo del documento, ¿no? Que era falso, y me quedé un poco así en a cuadros cuando me dice, ya lo sabíamos porque entrevistamos al que hizo el documento, que fue el que se lo proporcionó a Ángel, un historiador de allí, de Carmona. Pues estos señores se entrevistaron con él, y este señor dijo que sí, que el documento lo había hecho él,
había hecho un relato, no un documento, había hecho un relato, porque estaba el hombre aburrido y había hecho el relato, y que no iba a imaginar que de pronto hubiera tenido tanta repercusión. Entonces fue cuando le dije, si sabíais que era falso, ¿por qué no lo dijiste? Que sigue diciendo que siguen, bueno, no solo ellos, ya muchos que no saben la historia, siguen hablando del que el documento es verdadero por más que se diga que es falso. O sea, esa gente, que yo creo que más o menos sé quién es, saben que es falso y es falso, pero se callan. Y han seguido diciendo que es verdadero. Sí. Sabiéndolo, incluso habiéndolo dicho el señor que hizo el relato. Ya dejemos ya lo que es la palabra documento, porque no es ningún documento, ya se ha demostrado. Es un relato de terror como he dicho, de principio, de mediados finales del siglo XX. Y ahí fue cuando te das cuenta de lo que es la historia, lo que personal que pretende seguir dando miedo, cuando de por sí el caso, tú lo has vivido, José Antonio, los sucesos que se producen allí ya dan el suficiente miedo como para tener que meter miedo y mentir a la gente. Pero yo lo que no, ahora, a ver, yo que quiero hacer hincapié en este documento, porque yo creo que es importante. Luego pasaremos a si pasa o no algo allí, que eso también es parte del caso, como no, de hecho es el caso. Pero ahora lo que quiero comentar es precisamente eso, porque toda la gente que va allí no va por el caso en sí, de eso que tú comentas y que ahora explicarás tú y Ángel, de lo que allí puede suceder de insólito, ¿no? Sino van por ese documento. Sí, van por el documento y bueno, nada más que cayó el documento en nuestras manos, nosotros nos extraña mucho, por ejemplo, ahora que la torre se destruye. Allí no hay ninguna torre, no se ve que haya torre allí en el convento, hay un montón de cosas y ya también piensas, ¿no? Si es verdad, si hubiera sido verdad, se hubiera quedado ahí oculto, que no hubiera pasado nada, no, eso hubiera seguido adelante, ¿no? Porque si hubiera sido verdad, eso hubiera el caso del diablo más, valga redundancia, más diabólicamente que... Pero y encima como documentado, ¿no? Ángel, y ahora ya digamos que yo creo que quien quiera entender lo que aquí se está explicando, pues ya se ha enterado de que ese documento, que se sigue diciendo por algunos, que como creo que hay que entender que sigue incluso en libros y en guías de Sevilla y todo el rollo. Sí, es misteriosa. Vale, eso es falso. Vale, ya hemos apartado eso. Quien quiera ir allí, pues realmente puede ir. ¿Por qué? Porque hay un caso, ¿no? O por lo menos se intenta investigar lo que allí sucede. Porque, Ángel, ¿qué sucede allí? Bueno, bien, yo el testimonio más antiguo que he cogido ha sido de gente de cerca de 50 años también, que digo el que he cogido yo, mis compañeros de investigación cogieron otros testimonios, en el que el testigo era por entonces una cría, era una mujer, vamos, mi testigo es una mujer y era por entonces una cría y estaba jugando allí pues al escondite, ¿no? Y resulta que empezó a oír como alguien la llamaba. Empezó a escuchar como alguien la llamaba, ella salió, estuvo buscando y al final no descubrió nada. Claro, ella no le dio excesiva importancia pensando que era tema de juego. Pero yo conocí a esta persona por motivos de trabajo y así comentándole el caso y demás, fue como surgió esto. Entonces ella comprendió que realmente, o quiso entender que realmente ese día ella estaba sola en aquel lugar y que una voz que ella no conocía la había estado llamando. Ese es el testimonio más antiguo que yo he cogido directamente. Luego mis compañeros pues han cogido de gente que ha trabajado en el edificio, perdón. Y bueno, y falso, te he dicho que era el testimonio más antiguo, es falso. Había otro más antiguo que era de mi suegro, que se crió muy cerca, perdón, me he equivocado a decir eso. Y mi suegro, de hecho, de pequeño iba allí a oír misa. Y él fue, gracias a él, pude saber muchas cosas, por ejemplo, que los frailes robaban en las fincas de al lado, que salían por las noches y volvían con su ropa rasgada de los mordiscos de los perros de las fincas de al lado, y ese tipo de cosas, que si los frailes se quejaban porque allí no había agua, cosa bastante extraña porque bajo aquello pasa un manantial bastante importante de agua, o sea...
os he dicho que el testimonio era de una persona cercana a 50 y no, era de mi suegro que se crió allí y desgraciadamente ya ha fallecido. Ángel, después de haber comentado estos dos testimonios y los testimonios que vais a comentar, tanto tú como Paco, esta gente que luego está difundiendo, y no es por meterme con ellos, que luego dices que te metes con todo el mundo, no, a ver, que son parte del caso, cuando están difundiendo una cosa que no es y la gente luego allí va pues a intentar captar algo que por lo menos sepa de qué va el caso. Esta gente, digamos, que va ahora a investigar, que luego sale en los medios, como decía yo antes, siendo tú la fuente, digamos, investigativa inicial del caso, recurren a ti para preguntarte de qué va el caso. Bueno, la verdad es que esa gente de la que hablamos, lo único que se hicieron fue hacerse con el escrito misterioso, por así decirlo, y a partir de ahí yo personalmente conmigo solo vinieron una vez, uno de ellos solo vino una vez a investigar, pero fueron un par de horas o tres, pero fue suficiente para yo, se puede decir, confiar y darle el escrito ese. Y no sería el día que estuve yo. No. Porque yo bueno, sí. Sí que fue. No. Sí, entonces fueron... No, sí, ese era el día. ¿Ves? Sí, pero bueno, todo pasa por algo... Pero yo no quiero... Vale, yo me lo perdí. José Antonio, yo no quiero tampoco porque parece que está dando la sensación de que me han intentado engañar. No te estoy diciendo eso, te estoy simplemente, diciendo... Sí, pero digo yo que cuando lo he dicho, creo yo que he querido dar la sensación de que esas personas me habían engañado, que una vez entregado el escrito se habían ido. No, fueron otras cosas. El escrito se lo di yo voluntariamente, a mí no me engañó nadie. Pero eso es una prueba de que si alguien quiere investigar el caso realmente y se ponen en contacto con la fuente investigativa que eres tú, digamos que le facilitas toda la colaboración, como hiciste en este caso. Luego ya lo que hagan con la colaboración que tú le des, ya eso ya no es culpa tuya. Incluso, no sé, yo creo que también me avanzo que si alguien está escuchando de la zona o alguien que sepa del tema y quiera compartirlo con la búsqueda o con vosotros, pues que lo haga, porque el caso, como estamos diciendo, fuera ya del escrito ese, que se demuestra ya que es falso, el caso está ahí. El caso sigue abierto, por supuesto. En cuanto hay una nueva información, pues por mi parte no hay, yo encantado de poder añadir nuevas informaciones a las cosas que encontramos. ¿Y ahora? Pero desafortunadamente no. Ahora ya allí han empezado, como he comentado antes, ya han empezado a llegar pues gente que más que investigar lo que va a hacer cafre y entonces pues yo sinceramente me he retirado ya me he apartado de ahí. Ya no me muevo por ahí. Bueno, porque la verdad es que es difícil, pero de todas maneras, si alguien quiere realmente investigar el caso, yo creo que Ángel, como está haciendo ahora con nosotros, no se va a negar. Y Paco, vosotros llegáis, el equipo de la Esfera, Blasi Jiménez y la gente que lo acompañaba, y como no tú, que en aquel momento, un día, y luego otro día, y investigas el caso. Allí, ¿qué realmente se puede encontrar o qué se ha podido captar o de qué podemos estar hablando en lo referencia a insólito o paranormal? Bueno, pues allí, yo qué sé, allí casi de todo. Hubo a mí una de las cosas que me ha impactado, no estaba yo, era precisamente estaba Ángel, que fue cuando estando con Fernando García y alguien más, ¿no, Ángel? ¿Con Moisés puede ser? Sí, bueno, Moisés y Fernando García han estado allí. Yo he estado también con mucha gente allí. Como yo, pero la noche que empezaron a caer piedras. Sí, con Moisés, con Fernando García y Moisés Garrido. Pues a mí lo que me impactó es... Sí, sigue tú. Sí, no, bueno, esa noche estábamos Fernando García, Moisés Garrido, la esposa de Fernando García, estaba yo, y tú estabas, Paco. No, yo no estaba, por eso digo que lo que me impactó era decir que yo no estaba. Sí. Es que esa noche, curiosamente, una de las cámaras de vídeo que puso Fernando García captó algo. También salió un orbe bastante curioso. Mire, yo te digo la verdad, a mí un tío me habla de un orbe y yo directamente no le echo cuenta. Ahora, cuando ese orbe no, porque yo para mí siempre han sido reflejos del flash en el objetivo de la cámara.
No, para mí es reflejo del flash en el objetivo de la cámara. Bueno, pero en este caso en el monasterio de Carmona puede ser todo. Tanto lo que comenta Yolanda como lo que comentas tú, porque allí se puede levantar mucho polvo. Puede ser insectos, hay de todo. Y humedad, porque también hay una fuente, aunque supuestamente los frailes no lo saben. Aunque bueno, ¿cómo es esta orbe que veis ahí? Esa orbe es muy blanca, muy intensa, muy bien definida y con unos rayos, no sé si habéis visto en algunas ferias o algo, estas bolitas de cristal que tú las tocas y salen unos rayos azules dirigidos para ti, pues en vez de ser azules son blancos, exactamente esos son eso. Es que curiosamente esa orbe o ese orbe salió cuando un detector empezó a saltar. Pues saltar ese detector, yo reaccioné disparando la cámara de fotos y fue captar ese orbe. Y además es el orbe de mayor tamaño que yo he conseguido captar. Y te repito, siempre he renegado de los orbes, salvo de este sí, para mí sí es muy extraño. Pero es lo que comentas, que no es igual que cualquier orbe que se puede ver en otra fotografía, que es especial, que que lo ves especial. Sí. Sí, para mí, cuidado, digo para mí, que yo no me considero un experto ni voy menospreciando el trabajo de los demás que considerándome un experto. Yo soy un curioso más, pero es el único orbe que yo lo he visto realmente raro. Y ahora mismo no me acuerdo, ¿lo tienes puesto en tu página? Sí, pero lo tengo puesto en mi página, en el artículo. Si la puedes decir para que los oyentes puedan ver esa fotografía, si no te importa, Ángel. Sí, no, que va. Mira, mi página web es looculto.tk, todo junto, looculto.tk, de T de Teruel y K de kilo. Pero bueno, está en la sección mini investigaciones, lo tenéis que buscar, quien esté interesado, buscarlo como el convento de los frailes, no nada del diablo ni nada de eso, el convento de los frailes. Y allí está la imagen para poderse ampliar incluso. De hecho, creo que directamente en el Google, si pones lo que tú comentas, ya te va directo a la página. Ajá, vale. Lo que os digo también que yo no sé si vendrá a cuento, pero ahora yo estoy llegando en una etapa un poco más escéptica y de hecho estoy empezando a cambiar la página web por un blog. Así que pronto, o relativamente pronto, de aquí a un mes, 2 meses, esta página web desaparecerá y será sustituida por el blog que ya he iniciado. Por si algún curioso tiene interés, que no lo deje excesivamente para muy tarde. Pues pitar ese sensor, yo disparar la fotografía y salir esa foto. Y si le das a ampliar, como verás, tiene ahí una especie de rayo. Es como si lo hubiese que podría ser cualquier cosa, pero que bueno, que es curioso. Es curiosa. Un orbe muy curioso, El orbe, por él ya te digo, yo reniego de todos los orbes, salvo de este, porque realmente me ha parecido curioso. Y muy bien. Paco, ¿qué pasa más allí? Pues ahora que estará hablando Ángel del orbe, la primera noche que llegamos, creo que no sé si Ángel estaba esa noche o no, porque nosotros fuimos una vez antes. Hemos ido montones de veces, vamos. Sí, pero una vez antes, una noche que quedamos contigo, pero salimos tarde del programa y lógicamente cuando llegamos ya a la tarde tú no estabas y vimos sobre lo que es la zona de los sótanos, pero por fuera, con la ventana de que dan unos respiraderos, digamos, que hay en el sótano, que dan afuera. Pues Brasi llegó a ver por ahí pasar un orbe, verlo físicamente, no me refiero a fotografía, sino voy a pasar por allí una bola de luz y poco después vi allí unas descargas de estática que podrían ser perfectamente eso, descargas de estática de allí del lugar, unos fogonazos allí justo donde había visto Brasil pasar previamente esa bola de luz. Yo vi esa descarga, esos fogonazos como si fueran flash allí, eran de ese color, así azulados, que no era la primera vez, esos fogonazos se han visto allí varias veces y por diferentes testigos. De pasar también lo mismo que Ángel, de saltar los sensores de volumétrico, por donde es imposible que pase nada ni nadie, porque era en la parte de arriba donde se encontraba la celda donde dormían los frailes, y hay un gran agujero en el techo, entonces
colocamos un detector, un volumétrico a cada lado del agujero, y sonaron los dos veces. Una sonaron de ida y después sonaron otra vez como si lo que fuera venía de vuelta. Y ya digo, lo importante es lo del agujero, porque nada físico podía pasar por allí. Además estaba puesto a ras del suelo. Si hubiera pasado cualquier ave nocturna, hubiera sido en alto, lo hubiera recogido la cámara. Había una cámara de vídeo enfocando allí. La cámara no cogió nada, ni normal ni anormal, pero lo hubiera captado. Si hubiera sido un animal o algo, hubiera pasado por allí, la cámara hubiera captado el animal que hubiera sido. No capta nada ni nada, ni normal ni anormal. Pero ni eso insecto, sí, ni nada, no se detecta nada. Un insecto estaba, el insecto no creo yo que haga saltar, creo, no lo sé. Bueno, claro, también depende del sensor, pero bueno, no sé, eso ya sabéis vosotros el tipo de sensor que utilizáis. Sí, eran los normales estos que se utilizan, que entras en las tiendas hipitas. O sea, que hace falta una masa, digamos, considerable, no muy grande, ¿no? Pero que hace falta algo que tenga una buena masa, un buen volumen para que lo haga. Que pase cerca. Para cazar cabras, ¿no? Tampoco hace falta, yo no soy partidario, por ejemplo, tampoco ¿Y algún tipo de sonido? ¿Se escucha algo allí? Sonido, sí. Sonido, aparte de oírlos, yo he oído esa primera noche. Lo achacamos al viento, pero era curioso, hemos escuchado, Bras y yo escuchábamos cantos gregorianos. Estábamos metidos en el sótano y estábamos escuchando cantos gregorianos. La gota que caía, perdón. La gota, eso iba a comentar yo ahora, porque yo viendo un poco la información del caso, he leído en un sitio que poníais eso, que no sé si era en el sótano, me recuerdo que era el sótano. Mismo sótano. La gotita que no se grabó en ninguna grabadora, pero vosotros sí que lo escuchabais, ¿no? Sí, estábamos allí, nos estábamos mirando el uno a otro, claro, sin querer hablar, porque estábamos grabando y mirándonos como diciendo aquí. Claro, y cuando terminó por todo el mundo dijimos lo mismo, ¿estabais escuchando esa gota? Claro, pero lo curioso es que no se grabara, porque claro, a ver, el escuchar una gota no es nada, no puede ser, no entra en nada raro, pero claro, el escuchar la gota y que no se grabara en la grabadora, ya eso sí que es más extraño. Pero es que yo creo recordar, Ángel, corrígeme tú, creo recordar que una vez que teníamos las grabaciones, el sonido creo que paró, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, esa gota, digo gota... Pero imagínate que te gotea el fregadero. Pero que quede claro a los oyentes que esa gota no se grabó, ¿no? En lo que es la grabadora. No quedó grabada en ninguna, pero no era una sola grabadora. No recuerdo si eran 3 o 4, tanto analógicas como digitales. Estamos hablando. O sea, que estamos hablando de que aquello fue una mimofonía, porque para mí fue una mimofonía que no quedó registrada en ninguna de las 3 o 4 grabadoras que había allí, Y éramos testigos varias, o sea, éramos varios. Pero no fue solo una persona, fueron varias las que escucharon esto. Y bueno, yo no quiero... Bueno, tengo que preguntarlo, ¿no? Porque yo creo que habrá alguien que se lo pregunte. ¿No podía ser que fuera algún tipo de sugestión, tanto lo de los cantos gregorianos como lo de la gota? No lo sé. Yo pregunto. Yo mi respuesta, vamos a ver. Habíamos un grupo de personas en completo silencio. Nadie había hablado nada de agua. Y aquello de buenas a primeras, en un sitio donde no hay agua, empieza a sonar una gota, un goteo de agua. Imagínate una gota que cae sobre una piedra. ¡Pum! ¡Pum! Un goteo. Claro, porque vosotros no reconocíais el lugar, ¿no? Donde estaba cayendo esa gota. O sea, es que allí no hay agua. Es que allí no hay agua. Ya. No, y se escuchaba eso, se escuchaba caer una gota, pero Ángel, yo creo que se escuchaba como caer, como estábamos mirando hacia la puerta, como a nuestra izquierda, por lo menos me daba la sensación de que era nuestra izquierda, unas paredes que hay a nuestra izquierda, parecía venir de ahí, pero ahí no había ni tubería, ni nada, bueno, y si hubiera tubería no habría agua, lógicamente, no absolutamente nada, y al callarnos. Y por supuesto no había llovido ni nada de eso. Nada. Eso es la rareza. Ya. O sea, yo lo pregunto porque, como estaba diciendo, hay que hablar todo.
todo del claro, caso. Claro, hay que hablarlo todo, hay que comentarlo también, todo. Claro, es un dato. Y bueno, Paco, si hubiera tuberías, tal como está la cosa hoy, me parece ya que se lo hubieran llevado para la chatarra. No, es que había tuberías, es la cosa. Ya. ¿Entiendes? Sí. Había, no, pero antes de llegar nosotros ya no estaban las tuberías, lógicamente. Las tuberías eran de plomo, las que había. Se ve el resto allí de lo que es el cuarto de baño y se ve de haber tenido tuberías, pero que lógicamente en aquella época las tuberías eran de plomo, no de cobre como hoy en día. Y estamos hablando de una investigación, y esto también hay que traerlo a colación, de hace años y no, digamos, en la actualidad, que ya el caso se ha expandido de una manera y que puede haber, sobre todo yo creo que como en otros puntos de España, sobre todo los fines de semana, pues que habrá muchísima gente. Yo ahora quería situarme para la gente que vaya allí. De hecho, yo no estoy diciendo que no vaya. Eso sí, quien va y que tenga cuidado. Quien vaya, que tenga cuidado, porque es un sitio que creo que estáis entendiendo que está derruido, que cada vez está peor, y que eso, si queréis ir, por lo menos intentar ir de día primero para reconocerlo, y luego si queréis quedaros de noche, pues sois libres. También tenéis que estar atentos porque es una propiedad técnicamente privada, ¿no? Efectivamente, sí. Y eso hay que tener cuidado. Y bueno, una cosa, perdona que te interrumpa, José Antonio. ¿En registros psicofónicos habéis obtenido aquí? Sí. ¿Recuerda lo del lobo? Como diría aquello, cienes y cienes. Cienes y cienes. Sí. La más clara, la que yo siempre digo, es que no recuerdo de quién era la grabadora, de Alberto, creo que era, ¿no? Ángel, era una grabadora que parecía que estaba estropeada. Se le metía la cinta, empezaba a saltar, sí. Y cuando se pone a escuchar, no sé, que ya no saltaba, se cambió de cinta, de pilas, creo. No, yo no estaba esa noche, eso es lo que me contaron. Pero Ángel sí estaba, bueno, por eso tú estabas, que mejor que yo, cuéntalo tú. Sí, pues lo que no recuerdo era de quién era la grabadora, creo que es de esa persona que tú has dicho, o de Sergio Moreno, no recuerdo bien. Y la cosa es que cuando entraba dentro del edificio la grabadora no funcionaba, salía del edificio la grabadora sí, y en una de estas pruebas, ¿sí? graba, no graba, sale una voz que dice Jesús, como si fuera o Jesús en portugués o Jesús en latín, Jesús. Además una voz rarísima. Sí. Y esa se podría hacer Pero cuando escuchéis la grabación la escucháis ya simple oído, o sea que no hace falta retocarla demasiado. No, ni demasiado. Bueno, yo te digo una cosa, alguna gente pregunta sobre la forma de trabajar que tienen algunos. La mía es muy clara. A mí no me gusta retocar una psicofonía. Ahí estamos, es que yo estoy muy de acuerdo en esto. Una psicofonía, tengo cualquier cosa. Yo personalmente esa psicofonía no está retocada. Vale, o sea, es que lo principal en estos casos es tener controlada la grabación y entonces, claro, de ahí ya sacar lo que escuchas de ese audio, pero sin tenerlo que retocar. O sea, que No, es que esa es siempre mi opinión. Si tú ¿Y hay alguna forma, Ángel, de que los oyentes puedan escuchar? ¿Están también en esa página las grabaciones o tienes algún...? Sí. No, está todo en esa página, sí. Y ahora que estamos hablando de estos registros que allí habéis realizado, si alguien quiere ir, explícame un poco, Ángel, cómo está enclavado el convento, qué hay alrededor, qué puede, como bien decía Yolanda, qué puede contaminar esa grabación, qué ruido hay, y para que la gente que vaya, pues ya vaya con eso. Que pueda controlar un poco el ruido ambiente. Bien, pues allí aquello está retirado del pueblo, está a unos 3 kilómetros del pueblo, y las fincas que tiene al lado son, salvo una o dos que tiene fincas de cultivo, el resto es una granja de pollos directamente. Otra es una de las granjas de cultivo donde hay naranjos, y la otra aledaña en otro de los lados es un sitio de estos donde celebran bodas, pero se celebran bodas, pero las investigaciones no las hemos hecho cuando había bodas allí, ¿no? O sea que de las tres, y la cuarta pues da a una carretera donde también pasa muy poco una carretera da un camino donde pasa muy poco tráfico. Entonces se puede escuchar un perro de tarde en tarde,
se podría escuchar dependiendo del horario, ¿no? Si te vas a las 8 de la tarde es más propio que oigas las voces de cualquiera de las personas que vive por los alrededores. Porque quiera o no quiera estamos en un campo, pero si te vas a las 12 de la noche aquello está en silencio por completo, con las casas con las luces apagadas y allí no queda nadie. Y aparte de todo esto que estamos comentando, o sea, ¿se ha visto algún tipo de sombra o algún hecho que podamos... ¿O vosotros mismos habéis visto algo? Aparte de lo que son las orbes, ¿habéis visto algún tipo de sombra? Yo personalmente sí. Yo eso ¿sí? yo no he tenido la suerte, pero sé eso, Ángel y más personas sí han visto allí las sombras sin decirse el uno al otro de lo que habían visto y han coincidido perfectamente en lo que ¿Y cómo era esa sombra? Bien, yo primero quiero decir que una de mis manías, por así decirlo, es que si veo algo, si estoy en un sitio, cuando uno ya va tantas veces a tantos sitios, ya ve cosas o siente cosas y ya no le echa ni cuenta. Es como digo yo, otra vez es fantasma, ¿no? Lo he visto tantas veces ya que no, bueno, tantas veces, es una forma de decir, ¿no? Sí. Pero que ya no me asusto, ya no me llama tanto la atención, es lo que estaba diciendo antes de la época que estoy entrando un poco. Y bueno, resulta que estaba esperando para entrar en un programa de radio, íbamos a entrar en directo, y yo me fui un poco antes para hacer con la idea de intentar grabar algunas psicofonías o algo antes de empezar ese programa, ¿no? Y antes de que llegasen mis compañeros. Yo estaba allí solo y entonces había hecho una grabación de audio y me había puesto en mi coche, dentro de mi coche, a escucharla para evitar precisamente los ruidos de ambiente, que pudiera escucharlo bien. Sí, y bueno, allí de pronto oigo como alguien pisa en los escombros que hay en el suelo. O sea que yo primero oigo que alguien pisa unos escombros. Claro, al escuchar que hay alguien andando, miro y al mirar me veo una sombra. Es una sombra oscura, del típico parecido a los ensotanados tipo ufológico pero no tan alto, o sea, una especie de ensotanado oscuro, no excesivamente alto, que pasa veloz por una parte del edificio. Claro, yo lo vi así un poquito de refilón, por así decirlo, no por el rabillo del ojo porque estaba mirando, pero bueno, fue una cosa muy rápida y pensé que había sido una impresión de mi vista, ¿no? Curiosamente, cuando estaba pensando eso, la vi otra vez acercarse más para mí y ya, y cuando dije, aquí algo pasa, la vi por tercera vez, esta vez ya por la planta de arriba y no acercándose, sino alejándose de mí. O sea, la vi en ese instante por 3 veces. Bueno, la grabación en que estaba, curiosamente, la grabación que había hecho, salió un audio que me decía pasa, no pasé, yo no pasé, me quedé esperando a mis compañeros, pero no quise yo decir mucho precisamente para no obsesionar a la gente o no predisponer a la gente a que vea que vea sombra. Entonces esa es una también de mis manías, callarme un poquito de la boca, y cuando hemos salido ya del sitio, oye, pues yo he visto o yo he sentido, y entonces que las demás personas me digan pues sí o no. Paco del Toro le ocurrió una vez estando estábamos los dos juntos, donde en un sitio sin ninguno de decir nada sentimos como una sombra fría nos atravesaba. No sé si era una sombra, algo frío nos atravesábamos al grupo que estábamos. Y bueno, esas cosas mejor no decirlas en ese primer momento, porque precisamente para no obsesionar o para no predisponer a la gente que está allí y que tengan falsas visiones y falsas sensaciones. Porque como dices, lo que tuviste, sin comentárselo a nadie, hay gente que sí que dice haberlo visto también. No solo lo dice, sino que es que ese mismo día fuimos en total hasta 5 personas las que vimos esa sombra, por así decirlo. Uno creo que llevaba una cámara de visión nocturna, otro compañero que lo había conocido. Es que había 2 personas que las conocí esa noche, ¿sabes? 3 personas que las conocí esa noche, y bueno, pues 2 de esas personas que yo tenga conocimiento, lo mismo me equivoco,
vieron esa sombra. Yo me enteré por después porque me tuve que ir, no pude estar hasta el final, pero bueno, lo que quiero decir que hasta 5 personas distintas esa noche vimos sombras. Pues la verdad es que bueno, ahí están todos los datos, tanto de lo que es falso, que es el documento, como el caso en sí, el caso que sigue abierto. Y vuelvo a hacer otro llamamiento a todos los amigos buscadores, tanto de Sevilla como si han tenido la oportunidad de ir, que seguro los que están escuchando han ido allí en busca de ese monasterio maldito, si han grabado algo, si han visto lo que está comentando aquí Ángel, Paco, pues que en la búsqueda radio@gmail.com, o si no Ángel Rivero, si no Francisco del Toro, y bueno, para ver si entre todos pues sabemos lo que sucede en ese convento de frailes. Y bueno, yo creo que ahí están todos los datos que hay. El caso lo tenemos sobre la mesa y luego si va surgiendo nuevos datos pues os iremos comentando con Ángel Rivero, con Francisco del Toro o con la persona que traiga esos datos. Muchísimas gracias, Ángel Rivero, y un saludo desde Barcelona hasta Carmona. Venga, pues un abrazo a todos, a ti, a vosotros y a todos vuestros oyentes. Un saludo, compañeros. Vale, hasta luego. Te despido a ti, Francisco del Toro, desde Sevilla, y te tendremos a ti en otras ocasiones aquí como Ángel, pues comentando este tipo de casos que habéis investigado, ¿no? Pues sí, bueno, como siempre, un placer, José Antonio, y ya nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en otra ocasión. Pues bueno, yo creo, Yolanda, ¿tú me vas a abandonar también o me acompañas en el camino este que realizamos cada semana en la búsqueda? Ya sabes que yo no te abandono ni a ti ni a nuestros oyentes, así que seguimos en el camino hacia la búsqueda. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.